Mi nombre es Adela, y soy arquitecta. Construyo edificios. Doy forma al acero y al cristal, creo espacios donde la gente vive, trabaja y sueña. Pero hay una estructura que nunca he podido diseñar, una que se me escapa por completo, una familia. O, para ser más precisos, la versión de familia que mi suegra, Calista de la Fuente, considera aceptable. La Nochebuena siempre ha sido el escenario principal para sus lecciones de arquitectura social. Y esa noche, en su opulenta mansión de Lomas de Chapultepec, el aire estaba tan espeso con tensión como con el aroma a pino y pavo horneado. Las luces de Navidad, perfectamente calibradas, brillaban sobre la platería pulida y los rostros sonrientes que parecían sacados de una revista de sociedad. Todo era una fachada impecable. Y como arquitecta, sé reconocer una buena fachada. Mi hijo de 10 años, Tadeo, estaba sentado a mi lado, sus pequeños pies apenas rozando el suelo, su rostro iluminado por la maravilla de la Navidad. Para él, esta noche era mágica. Para mí, era un campo de minas. Calista, matriarca del clan de la Fuente, presidía la mesa. A sus 60 años, era una mujer cuya elegancia era tan afilada como su lengua. Levantó su copa de vino, un gesto ensayado a la perfección. Un brindis, dijo, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Por otro año de éxitos para la fundación, por la salud, por supuesto, por la familia. Sus ojos se posaron brevemente en mí antes de desviarse. En su mundo, yo era un apéndice, un error de cálculo en su linaje perfecto. Me casé con su hijo, Román, pero nunca me casé con su familia. Tadeo, cariño, dijo Dalia, mi cuñada y la hija dorada de Calista, con una dulzura empalagosa. ¿No le vas a mostrar a la abuela el regalo que le trajiste? El rostro de Tadeo se iluminó. Se deslizó de su silla y corrió hacia el árbol de Navidad, regresando con un pequeño paquete envuelto torpemente pero con amor. Era un marco de fotos de madera que él mismo había pintado, con una foto nuestra, de él y mía, sonriendo en la playa. Calista lo tomó con la punta de sus dedos, como si temiera contaminarse. ¡Qué rústico, Tadeo! Muy considerado. Lo colocó en una mesa auxiliar, detrás de un jarrón de Nochebuenas, efectivamente ocultándolo de la vista. Luego, hizo un gesto a Dalia. Ahora, muéstrale a Tadeo lo que una verdadera nieta le regala a su abuela. La hija de Dalia, de la misma edad que Tadeo, le entregó a Calista una caja de terciopelo. Dentro había un broche antiguo de zafiros. «Oh, Sofía, es divino», exclamó Calista, su rostro transformándose con genuino deleite. «Tienes un gusto exquisito, como tu madre. Sabes exactamente lo que valora esta familia». El mensaje era claro. El amor, en esta casa, se medía en quilates, no en cariño. Tadeo regresó a mi lado, su sonrisa un poco más pequeña. Le apreté la mano bajo la mesa. Entonces, Calista se giró hacia mí. Sus ojos evaluaron mi vestido, un diseño simple pero elegante de un diseñador mexicano que admiraba. Claro, algunas madres se dedican a la comunidad, dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, mientras hablaba de su trabajo en la fundación. Otras, se dedican a sus diseños. Cada niño tiene su cruz, supongo. La puya aterrizó justo en el centro de mi culpa, esa que llevaba como una segunda piel. La culpa de trabajar hasta tarde, de perderme partidos de fútbol, de creer que si construía un imperio para mi hijo, eso compensaría el afecto que esta familia le negaba. Justo en ese momento, como una señal del destino, mi teléfono vibró sobre mi regazo. Era un mensaje de mi oficina. Emergencia. El archivo del proyecto de la fuente está corrupto. La fecha límite es medianoche. No podemos abrirlo. El pánico me heló la sangre. El proyecto de la fuente. El proyecto más grande de mi carrera, el que podía catapultar mi firma a las grandes ligas. El mismo proyecto que, irónicamente, definiría el legado de Calista. Me incliné hacia mi esposo, Román, que estaba sentado al otro lado de Tadeo. Tengo que irme. Es una emergencia en la oficina.
El rostro de Román se contrajo con esa familiar mezcla de fastidio y resignación. Adela, ¿ahora? Es Nochebuena. No tengo opción, Román. Es el proyecto. Sus ojos se encontraron con los de su madre al otro lado de la mesa. Vi el cálculo, la rápida evaluación de que batalla era más fácil perder. Como siempre, yo era el sacrificio aceptable. Ve, susurró, sin mirarme a los ojos. Yo me encargo de todo aquí. Era una promesa que había escuchado antes. Una promesa tan hueca como la sonrisa de su madre. Mientras me levantaba, recogiendo mi bolso, sentí la mirada de Tadeo sobre mí, una mezcla de decepción y comprensión que me partió el alma. Volveré tan pronto como pueda, mi amor, le prometí, besando su frente. Al salir de esa casa perfectamente decorada y emocionalmente estéril, una sensación de fatalidad se apoderó de mí. No sabía que estaba huyendo de un desastre para correr hacia otro. Y que esa noche, la promesa rota de mi esposo sería la menor de las traiciones. Estaba dejando a mi hijo en la guarida del lobo, sin saber que el lobo ya había decidido que él era la cena. Mientras conducía por las calles vacías y resplandecientes de la Ciudad de México en Nochebuena, el silencio en el coche era un lienzo en blanco sobre el que mi memoria pintaba, con trazos crueles, las cicatrices de la última década. Cada semáforo en rojo era una pausa para una nueva viñeta en mi museo personal del dolor, una galería de momentos que explicaban por qué, a pesar de todo, seguía intentándolo. La primera pieza de la colección era de hacía 8 años. Román, mi brillante y carismático Román, había intentado construir algo propio, una startup tecnológica que iba a revolucionar la logística. Yo creía en él con la fe ciega de una recién casada. Invertí mis propios ahorros, trabajé noches enteras ayudándole con su plan de negocios. Pero el sueño se convirtió en una pesadilla de deudas y promesas rotas. Recuerdo el día que todo se vino abajo. Estábamos en la biblioteca de la mansión de la Fuente, el aire olía a cuero viejo y a derrota. Román, con el rostro pálido y los hombros encorvados, acababa de confesarle a su madre la magnitud del desastre. Calista no gritó. Su control era mucho más aterrador. Escuchó en silencio, luego sacó una chequera de un cajón de caoba. Extendió el cheque sobre el escritorio. La cantidad era obscena, suficiente para borrar el error de Román del mapa. Pero no era un regalo. Era una transacción. Esto, dijo Calista, su voz gélida, sin siquiera mirar a Román, sus ojos fijos en mí, es el precio de que un de la Fuente se case con alguien que no sabe cómo cuidar el patrimonio familiar. Tú, me señaló con la pluma, con tus ambiciones y tus pequeños proyectos, lo animaste. Pensaste que podías jugar en las grandes ligas. Ahora sabes cuál es tu lugar. Román no dijo nada. Solo tomó el cheque, un hombre reducido a un niño reprendido. Esa noche, en nuestra cama, lloró. Y yo, en lugar de sentir ira, sentí lástima. Lo abracé y le prometí que saldríamos de esto juntos. Pero algo se rompió en él ese día, su confianza. Y se forjó una cadena invisible que lo ataba a su madre, una cadena que yo, tontamente, pensé que podría ayudarle a romper. La segunda pieza de mi galería era más sutil, pero igual de dolorosa. Unos años después, en una fiesta de cumpleaños para mi cuñada Dalia. Mi firma, AR Arquitectos, acababa de ganar su primer premio importante, una pequeña mención en una revista de diseño. Yo estaba eufórica. Llevé un portafolio con algunas de mis representaciones, esperando, quizás, una palabra de aliento. Dalia, después de 2 copas de champán, tomó mi portafolio y empezó a hojearlo frente a un grupo de sus amigas. Miren qué adorable, dijo, su tono cargado de condescendencia. Adelita juega a ser arquitecta. Dibuja casitas. ¿No es tierno? Las mujeres rieron, una risa ligera y cruel. Mis mejillas ardieron. Busqué a Román con la mirada, una súplica silenciosa en mis ojos. Lo vi al otro lado de la habitación. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Vi la incomodidad en su rostro, la vacilación. Y luego, lo vi darse la vuelta, dirigirse a la barra y servirse otra copa,
sumergiéndose en una conversación sobre polo. Su silencio fue un grito. Un grito que decía, tu humillación no vale la pena el conflicto con mi familia. Esa noche entendí que no solo estaba luchando contra la hostilidad de Calista, sino también contra la cobardía de mi propio esposo. Y la pieza final, la más reciente. Hacía apenas 6 meses. Tadeo tenía que hacer un proyecto escolar sobre su árbol genealógico. Estaba emocionado, dibujando ramas y hojas, preguntándome historias sobre sus abuelos. Cuando le preguntó a Calista sobre la historia de los de la fuente, ella lo sentó en su regazo y le habló de conquistadores y hacendados, de un linaje que se remontaba a la época colonial. Pero cuando Tadeo le preguntó sobre mi familia, los reyes, Calista sonrió con dulzura venenosa. Oh, cariño, tu otra familia es más sencilla. Son buenas personas, trabajadoras. Vienen de la tierra. Hizo una pausa, asegurándose de que yo estuviera escuchando desde la puerta. Es importante saber de dónde vienes, Tadeo. Para que sepas que sangre es la que realmente importa. En ese momento, vi el futuro. Vi a mi hijo siendo adoctrinado en la misma ideología clasista y cruel que había castrado el espíritu de su padre. Y me juré a mí misma que no lo permitiría. Por eso seguía yendo a esas cenas. Por eso soportaba las pullas. No era por la aprobación de Calista, ya había renunciado a eso. Era por Román, por la estúpida esperanza de que el hombre del que me enamoré todavía estuviera allí, enterrado bajo capas de miedo y obligación. Y sobre todo, era por Tadeo. Para crear una presencia, un contrapeso, para asegurarme de que mi hijo supiera que su valor no lo definía su apellido, sino su corazón. El GPS anunció que había llegado a mi destino. El edificio de oficinas, oscuro y silencioso, se alzaba como un monolito en la noche de Navidad. Mi santuario. El único lugar donde el nombre Adela Reyes significaba algo más que la esposa de. Mientras subía en el ascensor, me di cuenta de la trágica ironía, estaba sacrificando la Nochebuena con mi hijo para trabajar en un proyecto que, en mi mente, era la única forma de asegurarle un futuro lejos de la influencia tóxica de su propia abuela. No sabía que el veneno ya estaba actuando. La oficina estaba desierta, un eco silencioso de la frenética actividad que la caracterizaba durante el día. Solo la luz de emergencia parpadeaba en los pasillos, proyectando sombras largas y danzantes. Mi espacio, mi estudio en la esquina del piso 20, era un refugio con vistas a la ciudad dormida. Las luces de Navidad de la metrópoli se extendían abajo como una galaxia caída. Por un momento, me permití respirar. Aquí, yo estaba al mando. Aquí, las reglas las ponía yo. Encendí mi computadora y la pantalla cobró vida, iluminando las maquetas y los planos que abarrotaban mi escritorio. Abrí el archivo del proyecto, el que me había arrancado de la cena familiar. En la pantalla, en letras audaces, apareció el título, Centro Comunitario y Capilla, Fundación de la Fuente. El legado de Calista. Su proyecto vanidoso. Un complejo multimillonario que sería, según sus propias palabras en la prensa, un faro de esperanza para los menos afortunados y un testamento del compromiso filantrópico de la familia de la Fuente. Yo lo llamaba de otra forma, el monumento a su propio ego. Lo que Calista no sabía era que la arquitecta detrás del diseño más innovador y aclamado por el comité de selección era yo. No, AR Arquitectos. Eso sería demasiado obvio. Mi firma principal era conocida, pero Calista siempre la había menospreciado como la tiendita de Adela, una boutique de diseño incapaz de manejar algo de esta escala. Su arrogancia era legendaria, y yo contaba con ella. Hacía un año, cuando se anunció el concurso, tomé una decisión audaz. Me asocié con mi mejor amiga y excompañera de la universidad, Maite, que era una genio del branding y las finanzas. Juntas, creamos una empresa filial, una entidad legal completamente separada llamada Reyes y Maite Creative. Un nombre deliberadamente discreto, uno que nunca llamaría la atención de Calista. A través de esa firma, presentamos nuestra propuesta. Trabajamos en secreto durante meses, noches enteras alimentadas por café y una determinación feroz. Queríamos ganar, no solo por el prestigio, sino por la ironía.
Quería demostrarle a Calista, al mundo, y quizás a mí misma, que el talento no necesita un apellido para brillar. Y ganamos. Nuestra propuesta fue seleccionada de forma anónima por un jurado internacional. La revelación de nuestra identidad estaba programada para después de las fiestas. Calista estaba extasiada con el diseño, visionario, sin tener la menor idea de que la visión provenía de la nuera que consideraba una simple advenediza. Ahora, ese sueño estaba en peligro por un archivo corrupto. Abrí el software de recuperación, mis dedos volando sobre el teclado. Mientras el programa trabajaba, algo me llamó la atención. No parecía un error aleatorio. Ciertas capas del diseño, las más complejas estructuralmente, habían sido eliminadas selectivamente. Esto no era corrupción, era sabotaje. Mi mente se aceleró. ¿Un competidor resentido? ¿Un hacker? Saqué el teléfono y le envié un mensaje a Maite. No vas a creer esto. Alguien intentó sabotear el proyecto de la fuente. Estoy en la oficina arreglándolo. Y para colmo, Calista estuvo insoportable. Otra nochebuena para el recuerdo. La respuesta de Maite fue casi instantánea. Ten cuidado, Adela. Esa gente juega sucio. ¿Estás segura de que fue un competidor? A veces el enemigo está más cerca de lo que crees. Cuídate. Y dale un abrazo a Tadeo de mi parte. Su mensaje me dejó una sensación de inquietud. Pero la deseché. Tenía que concentrarme. Tenía que salvar el proyecto. Tenía que demostrar, una vez más, que yo era más que capaz. Mientras la barra de progreso de la recuperación avanzaba lentamente, me apoyé en el respaldo de mi silla y miré la ciudad. Estaba construyendo un monumento para una mujer que me despreciaba, usando un talento que ella se negaba a reconocer. Y en esa trágica y retorcida poesía, residía mi silenciosa rebelión. Una rebelión que estaba a punto de volverse muy, muy ruidosa. De vuelta en la mansión de la fuente, la ausencia de Adela había dejado un vacío que Calista se apresuró a llenar con su veneno particular. Tadeo, sintiéndose abandonado y expuesto, intentó hacerse pequeño en su silla, deseando poder volverse invisible. Vio cómo su prima Sofía reía de algo que le contaba su abuela, vio cómo su padre, Román, conversaba animadamente con su tío sobre negocios. Él era el único que estaba solo. Aferrándose a la última pizca de esperanza infantil, recordó el cuadro que había pintado. Quizás, si su abuela lo veía bien, si entendía el esfuerzo y el amor que había puesto en él, las cosas cambiarían. Era la lógica pura de un niño de 10 años, un acto de amor debía ser correspondido con amor. Con el corazón latiéndole en los oídos, se deslizó de su silla y fue a la mesa auxiliar donde Calista había desterrado su regalo. Lo tomó con cuidado y se acercó a su abuela, que ahora estaba de pie junto a la chimenea, hablando con un par de invitados que habían llegado para el postre. Abuela, dijo Tadeo en voz baja, tirando suavemente de la manga de su vestido de seda. Calista se giró, su sonrisa social se congeló al verlo. ¿Qué quieres, Tadeo? Estoy ocupada. Es que, no viste bien mi dibujo, insistió, levantando el marco. Mira, esta eres tú, y este es el abuelo, y papá, y mamá, y yo. Estamos todos juntos. En la playa. Calista miró el cuadro como si fuera algo sucio. La representación infantil, llena de colores brillantes y figuras sonrientes, era una afrenta a su mundo de apariencias controladas y emociones reprimidas. Su rostro se endureció. Esto no es apropiado, Tadeo. Ve a sentarte. Pero Tadeo, en un último y desesperado intento, no se movió. Pero, abuela, lo hice para ti. Fue entonces cuando Calista decidió que la lección debía ser impartida. Tomó a Tadeo del brazo, sus uñas pintadas de rojo clavándose ligeramente en su piel. Su sonrisa social regresó, pero era una máscara grotesca. Discúlpenos un momento, les dijo a sus invitados. Un pequeño asunto familiar. Lo arrastró, no a un rincón, sino al vestíbulo contiguo, un espacio cavernoso y con eco, lejos de la calidez del salón pero todavía a la vista de algunos. Se agachó,
poniendo su rostro al nivel del de Tadeo. El cambio en su expresión fue aterrador. La máscara de anfitriona se desvaneció, revelando una frialdad absoluta. Su voz no fue un grito, que podría haber sido perdonado como un arrebato de ira. Fue un susurro, íntimo y deliberado, diseñado para deslizarse como un cuchillo directamente en el corazón de un niño. Escúchame con atención, niño, siseó, el perfume caro de su cuello llenando el aire. Voy a contarte un secreto de adultos. Un secreto que tu padre es demasiado débil para contarte y tu madre demasiado común para entender. Tadeo se quedó inmóvil, paralizado por la intensidad de su mirada. Esta familia, los de la fuente, tiene un legado. Un nombre. Sangre. Tu padre, en un momento de debilidad, cometió un error. Se casó con tu madre. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y el error más grande que resultó de ese error, fuiste tú. Los ojos de Tadeo se abrieron de par en par, el horror comenzando a registrarse. Puedes vivir en esta casa, continuó Calista, su voz sin una pizca de emoción. Puedes llevar el apellido. Pero nunca, escúchame bien, nunca serás uno de nosotros. No eres mi nieto. Eres la consecuencia de una mala decisión. Un recordatorio constante de la mancha en nuestro linaje. Cada palabra era un golpe. Tadeo sentía que le faltaba el aire. Quería correr, gritar, buscar a su mamá. Ahora, concluyó Calista, enderezándose y alisando su vestido, la máscara social volviendo a su lugar. Sube a tu habitación. Y piensa en lo que te he dicho. No quiero volver a verte por el resto de la noche. Se dio la vuelta y regresó con sus invitados, dejando a Tadeo solo en medio del frío mármol del vestíbulo. Él se quedó allí, congelado, el cuadro todavía en sus manos. Miró la feliz escena familiar que había pintado, un mundo de fantasía que acababa de ser brutalmente destruido. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y aterrizó en el rostro sonriente de la abuela que había dibujado, manchando la pintura. El susurro de Calista resonaría en sus oídos durante mucho tiempo, un veneno que ningún antídoto podría curar por completo. En el borde del vestíbulo, parcialmente oculto por una columna de mármol, Román lo había visto todo. No había escuchado las palabras exactas, el susurro de su madre era demasiado bajo para eso, pero había visto la escena, la forma en que Calista arrastró a Tadeo, la intensidad en su rostro, la expresión de puro terror en la cara de su hijo. Y lo más importante, vio a Tadeo quedarse allí, solo y destrozado, después de que su madre se fuera. El corazón de Román dio un vuelco. Una parte de él, el padre, quería correr hacia su hijo, abrazarlo y preguntarle qué había pasado. Pero la otra parte, el hijo de Calista, estaba paralizada por un miedo que lo había definido toda su vida. Sabía lo que significaba esa mirada en el rostro de su madre. Sabía que se había cruzado una línea, y enfrentarla requeriría una fuerza que él simplemente no poseía. Tadeo, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la vista. Su mirada encontró la de su padre. Fue una súplica silenciosa, un SOS desesperado de un niño a la única persona que se suponía debía protegerlo en ese momento. Papá, susurró, la palabra apenas audible, cargada de una pregunta que lo abarcaba todo, ¿vas a ayudarme? ¿Vas a defenderme? ¿Me quieres? Román sintió la pregunta como un golpe físico. Vio el dolor de su hijo, vio la crueldad de su madre, y en el medio, se vio a sí mismo, un cobarde. Durante una fracción de segundo, luchó. Su cuerpo quería moverse, pero sus pies estaban pegados al suelo. Su mente gritaba, haz algo, pero su boca no podía formar palabras. Y entonces, hizo lo que siempre hacía. Eligió el camino de menor resistencia. Rompió el contacto visual con Tadeo. Su mirada se desvió, incómoda, hacia la mesa de bebidas. Se aclaró la garganta, se alisó la corbata y caminó deliberadamente en la dirección opuesta a su hijo. Se acercó a su cuñado y le puso una mano en el hombro, forzando una sonrisa. Isidro, ¿te sirvo otra copa de whisky? El que trajeron de Escocia es magnífico. Para cualquiera que no hubiera visto la interacción anterior, parecería un anfitrión atento.
pero para Tadeo, fue una traición absoluta. Vio a su padre darle la espalda. Vio a su padre elegir un whisky en lugar de su propio hijo. No muy lejos, Dalia, que también había observado la escena, sonrió con suficiencia y tomó un sorbo de su vino. La dinámica familiar se había reafirmado. Su madre estaba al mando, su hermano era un peón y la advenediza y su cría habían sido puestos en su lugar. Para Tadeo, el dolor de las palabras de su abuela fue agudo, pero la traición del silencio de su padre fue lo que le rompió el corazón. Era una herida más profunda, más fundamental. Su abuela era una extraña que vivía en una casa grande. Su padre era su mundo. Y su mundo acababa de derrumbarse. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían congelado dentro de él, reemplazadas por un vacío helado. Dejó caer el marco de fotos al suelo. El cristal se hizo añicos, rompiendo la imagen de la familia feliz en 1000 pedazos. El sonido resonó en el vestíbulo, pero nadie pareció notarlo, o quizás, prefirieron no hacerlo. Lentamente, como un pequeño soldado herido retirándose del campo de batalla, Tadeo subió las escaleras. No a la habitación de invitados que le habían asignado, sino a la biblioteca, el lugar más alejado del ruido y las risas falsas. Se acurrucó en un gran sillón de cuero, abrazando sus rodillas, y se quedó mirando la oscuridad. Sacó el pequeño teléfono de emergencia que su madre le había dado y buscó el único nombre en la lista de contactos además del de ella y su padre. El único nombre que ahora sentía que podía pronunciar. Tía Maite. Apretó el botón de llamar, esperando que al otro lado de la línea, alguien, cualquiera, respondiera a su llamada de auxilio. El sonido del timbre en el teléfono era el único latido que podía sentir en un mundo que de repente se había quedado sin corazón. Acababa de presionar, enviar, en el correo electrónico que contenía los archivos restaurados del proyecto cuando mi teléfono sonó, sobresaltándome en el silencio de la oficina. Era Maite. Su tono no era el habitual, lleno de bromas y sarcasmo. Era tenso, urgente. Adela, deja lo que sea que estés haciendo y vuelve a esa casa ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Pregunté, mi mente todavía a medio camino entre los planos arquitectónicos y la cena de Navidad. Yo estoy bien. Es Tadeo. Me llamó. Hizo una pausa, y en esa pausa escuché toda la furia que estaba conteniendo por mí. Algo muy malo pasó, Adela. Estaba roto. Nunca lo había oído así. Solo me dijo que te necesitaba. Ahora. Un trozo de hielo se instaló en mi estómago. Maite no era alarmista. Si ella estaba así de preocupada, la situación era grave. Voy para allá, dije, ya recogiendo mis cosas, mi corazón martilleando contra mis costillas. El viaje de regreso fue una tortura borrosa. Cada luz roja era un enemigo, cada coche lento un obstáculo personal. Mi mente reproducía 1.000.000 de escenarios horribles. ¿Se había caído? ¿Le había dicho algo Dalia? Había sido Román. Pero en el fondo de mi mente, la verdadera sospechosa, la principal, siempre era Calista. Entré a la casa sin llamar. La música festiva seguía sonando, pero ahora parecía siniestra. Unos pocos invitados quedaban, riendo en el salón. Calista les ofrecía café, la perfecta anfitriona. Román estaba a su lado, una pálida imitación de un hombre de familia feliz. Ninguno de los dos pareció notar mi llegada. Subí las escaleras de 2 en 2, mi respiración agitada. La habitación de invitados estaba vacía. Mi pánico aumentó. Entonces, recordé lo que hacía Tadeo cuando se sentía abrumado, buscaba lugares pequeños y oscuros para esconderse. La biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Entré y lo encontré. No estaba llorando. Estaba sentado en un gran sillón, mirando por la ventana las luces de la ciudad, tan quieto que parecía una estatua. Su silencio era infinitamente más aterrador que cualquier llanto. Tadeo. Mi amor. Soy mamá. Se giró lentamente. Sus ojos estaban hinchados y vacíos.
Era una mirada que nunca había visto en mi hijo, una mirada de desilusión adulta. Se levantó y caminó hacia mí, y se derrumbó en mis brazos. Fue entonces cuando el llanto llegó, sollozos secos y desgarradores que sacudían su pequeño cuerpo. SHHH, tranquilo, mi vida. Estoy aquí. Mamá está aquí. ¿Qué pasó? Lo sostuve con fuerza, sintiendo una mezcla de furia y una aplastante autoinculpación. Esto es mi culpa, pensé. Yo lo dejé aquí. Dejé a mi cordero con una manada de lobos. Elegí mi trabajo por encima de mi hijo. Entre sollozos, las palabras empezaron a salir, fragmentadas, dolorosas. Me contó lo del cuadro. Y luego, me repitió, palabra por palabra, el susurro de Calista. Dijo que soy un error, que no soy su nieto, que no pertenezco aquí. Cada palabra era una puñalada en mi propio corazón. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero entonces, Tadeo dijo algo que lo cambió todo. Y papá lo vio, mamá. Estaba allí. Lo miré. Y él, se dio la vuelta. Se fue a tomar un whisky. Eso fue. Ese fue el momento. El momento en que la Adela que había pasado 10 años esperando y perdonando, murió. La mujer que se levantó en su lugar era alguien diferente. Alguien más fría, más dura, alguien que entendió que la esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. Mi dolor se transformó. Se cristalizó en algo afilado y claro, la determinación. Saqué mi teléfono, mi mano temblando ligeramente, no de miedo, sino de rabia. Abrí la aplicación de grabación de voz. Mi amor, dije, mi voz sorprendentemente calmada. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes contarme todo otra vez? Desde el principio. Solo para que mamá entienda bien. Tadeo asintió, su confianza en mí absoluta. Y con la pequeña luz roja del teléfono parpadeando en la oscuridad, relató su historia de nuevo. Su voz temblorosa, infantil e inocente, narrando un acto de crueldad adulta y una traición paterna, quedó grabada para siempre. Cuando terminó, detuve la grabación. Guardé el archivo. Esa grabación no era solo una prueba. Era un juramento. Era la validación del dolor de mi hijo. Y se convertiría en el arma que usaría para quemar su mundo hasta los cimientos. Besé la cabeza de Tadeo. Gracias por ser tan valiente. Ahora, vamos a bajar. Tenemos que decir adiós. Él me miró, confundido. ¿Nos vamos a casa? Sí, dije, poniéndome de pie y tomando su mano. La mía ya no temblaba. Pero primero, vamos a apagar las luces de esta fiesta. Descendimos la gran escalera de mármol, no como víctimas que huían, sino como actores que entraban a escena para el acto final. La mano de Tadeo, pequeña y cálida, estaba firmemente sujeta en la mía. Él extraía consuelo de mi contacto, y yo extraía una fuerza gélida de su dolor. El murmullo de las conversaciones se apagó cuando entramos en el salón. Las pocas cabezas que quedaban se giraron hacia nosotros. Mi entrada, con Tadeo a mi lado y una expresión que no intentaba ocultar mi furia, era una clara interrupción del guión de la noche. Calista fue la primera en reaccionar, su irritación apenas velada por una falsa preocupación. ¿Adela? ¿Qué pasa? Pensé que Tadeo estaba descansando. No se siente bien. Oh, no se siente bien, es cierto, repliqué, mi voz resonando en el repentino silencio. Pero no es por un dolor de estómago. Es por un dolor en el corazón. Causado en esta misma casa. Caminé hacia el centro de la habitación, situándome directamente bajo el candelabro de cristal que goteaba luz sobre nosotros. No estaba gritando. Mi calma era mucho más inquietante. Nos vamos, anuncié. Román dio un paso adelante, su rostro una máscara de confusión y ansiedad. ¿Irse? Adela, ¿de qué estás hablando? Acabas de llegar. Llegué hace un rato, Román, dije, girándome para enfrentarlo.
El tiempo suficiente para escuchar de mi hijo porque se pasó la última hora escondido y temblando en la biblioteca. Calista intervino, su tono volviéndose defensivo. Seguramente es una exageración infantil. Los niños a veces son tan dramáticos. Claramente lo aprendió de ti. ¿Dramático? Repetí, probando la palabra en mi boca. ¿Te parece dramático que un niño de 10 años escuche a su propia abuela decirle que es un error? Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, de repente muy interesados en el patrón de la alfombra persa. La cara de Calista se contrajo en una mueca de desdén. No tengo idea de lo que estás hablando. Estás inventando mentiras para crear una escena, como siempre. Nunca estás satisfecha a menos que seas el centro de atención. Tienes razón en una cosa, dije, dando un paso hacia ella. Esta noche, soy el centro de atención. Y tú también. Saqué mi teléfono. Las manos de Calista se crisparon. Pero no tienes que creerme a mí. Podemos preguntarle al testigo principal. Entonces, hice algo que no había planeado, algo impulsado por un instinto visceral. En lugar de reproducir la grabación para todos, caminé directamente hacia mi esposo. Su rostro estaba pálido, sus ojos saltaban de mí a su madre. Le extendí un auricular. Póntelo, Román. Él dudó, mirando a su madre en busca de permiso. Póntelo, repetí, mi voz era acero puro. Con manos temblorosas, lo hizo. Seleccioné el archivo de audio y presioné play. Mantuve mi mirada fija en él mientras escuchaba la voz de su propio hijo describir, con una claridad desgarradora, no solo la crueldad de Calista, sino su propia y vergonzosa inacción. Vi el color abandonar su rostro. Vi sus ojos cerrarse de dolor. Vi su mano subir a su boca como para reprimir un sollozo. Cuando la grabación terminó, se quitó el auricular, su expresión era la de un hombre completamente destrozado. Ahora, dije, mi voz ahora dirigida a toda la habitación, pero mis ojos clavados en Calista. ¿Alguien más quiere seguir llamándome mentirosa? Calista, arrinconada y expuesta, eligió el ataque como defensa. ¿Cómo te atreves? Siseó, su voz temblando de rabia. Usar a tu propio hijo de esta manera. Manipularlo para que diga estas mentiras. Eres una víbora. Una mujer sin clase ni educación que ha venido a destruir a mi familia. Nunca conseguirás nada sin el nombre de la fuente para respaldarte. Y esa fue su última y fatal equivocación. Abrió la puerta que yo estaba esperando. La miré, y por primera vez en 10 años, no sentí ni una pizca de miedo o intimidación. Solo sentí lástima por ella. Sonreí. Una sonrisa pequeña, fría y afilada. Tienes razón, Calista. Mi nombre, Adela Reyes, puede que no abra las mismas puertas que el tuyo. Hice una pausa, saboreando el momento. Pero resulta que el Consejo de Administración de la Fundación de la Fuente no está de acuerdo. La confusión se instaló en el rostro de Calista. Por un instante, su furia fue reemplazada por una genuina perplejidad. No entendía la conexión. Para ella, yo era una entidad confinada a su esfera familiar y mi vida profesional era un pasatiempo insignificante que ocurría en algún lugar lejano. ¿De qué estupidez estás hablando ahora?, espetó, tratando de recuperar el control. Saqué mi teléfono de nuevo, pero esta vez no abrí la grabadora de voz. Abrí mi correo electrónico y busqué el mensaje que había llegado justo antes de que Maite me llamara. La confirmación oficial. La culminación de un año de trabajo secreto. Hablo del proyecto del centro comunitario, dije, mi voz clara y resonante. El proyecto de $50 millones que definirá tu legado. El proyecto para el cual la fundación ha estado buscando al arquitecto perfecto. Un murmullo recorrió la habitación. El proyecto era la comidilla del círculo social de Calista. Todos sabían lo importante que era para ella. Román me miraba, una nueva comprensión comenzando a amanecer en sus ojos horrorizados. Adela, ¿qué hiciste? Ignoré a mi esposo.
Mi atención estaba completamente centrada en la reina del tablero. Resulta, Calista, que mientras tú estabas ocupada planeando cenas y menospreciando a mi hijo, yo estaba ocupada trabajando. Creé una empresa específicamente para competir por tu proyecto. Presenté una propuesta de forma anónima, para que fuera juzgada por su mérito, no por el apellido de su autora. La arrogancia de Calista le impedía ver la verdad. Se rió, un sonido agudo y desagradable. ¿Tú? ¿Ganar mi proyecto? Por favor. Contratamos a una de las firmas más prestigiosas del mundo. Una firma internacional. No, repliqué, dando un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Contrataron una propuesta. Una visión. Y esta noche, a las 11:58 de la noche, recibí un correo electrónico del presidente del jurado. Giré la pantalla de mi teléfono para que ella pudiera ver. Aquí dice: estimada señora Reyes, en nombre del Consejo de la Fundación de la Fuente, es un honor informarle que la propuesta de Reyes y Maite Creative ha sido seleccionada por unanimidad. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso. Calista miró la pantalla, sus ojos entrecerrados leyendo las palabras una y otra vez. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. No fue un destello, sino una lenta y horrible ola de comprensión que borró el color de su rostro, dejándolo como una máscara de cera. No, susurró, la palabra apenas un soplo de aire. No es posible. Oh, es muy posible, dije, mi voz ahora peligrosamente suave. Y aquí está la parte que creo que te resultará más interesante. El contrato estipula que la firma ganadora no solo diseña, sino que también tiene la supervisión final sobre todas las fases de construcción y la aprobación de todos los desembolsos financieros. Dejé que esa información se asentara, que echara raíces en la mente de todos los presentes. Lo que significa, Calista, que tu proyecto soñado, tu legado, el monumento a tu ego, está completamente en mis manos. Cada ladrillo, cada ventana, cada cheque que firmes para los contratistas, tendrá que pasar primero por mi escritorio. El pasatiempo de dibujar casitas de tu nuera acaba de convertirse en tu peor pesadilla. Me giré hacia ella, la mujer que había intentado hacerme sentir pequeña durante una década, y le di mi propia lección de arquitectura social. Así que, verás, ya no necesito el apellido de la Fuente para respaldarme. De hecho, parece que ahora, el futuro del apellido de la Fuente depende de mí. No solo gané tu concurso, suegra. Me acabo de convertir en tu jefa. La expresión de Calista era una mezcla de shock, furia y, por primera vez, algo que nunca había visto en ella, miedo. La reina había sido derrocada, no por un ejército, sino por la mujercita común a la que había subestimado tan profundamente. El tablero de ajedrez había girado, y yo, la que había sido un peón durante tanto tiempo, ahora sostenía al rey en jaque mate. Y la partida acababa de empezar. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Tomé la mano de Tadeo, que había observado toda la escena con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y asombro infantil. Vámonos, mi amor, le dije suavemente. Caminamos hacia la puerta, y esta vez, nadie nos detuvo. El silencio que dejamos atrás era más ruidoso que cualquier grito. Era el sonido de un mundo que se desmoronaba. Me giré una última vez en el umbral, no para mirar a Calista, sino a Román. Él seguía de pie, paralizado, en medio de la habitación, su rostro era un campo de batalla de emociones en conflicto. No le dije nada. No había nada que decir. Mi silencio era su ultimátum. Tienes 3 días para decidir a qué familia perteneces, Román, pensé, pero no lo dije en voz alta. Él tendría que llegar a esa conclusión por sí mismo, si es que alguna vez lo hacía. Una vez en el coche, el aire fresco de la noche se sintió como el primer aliento después de casi ahogarse. Tadeo estaba callado, procesando el torbellino de eventos. «¿Mamá?», dijo finalmente, su voz pequeña en la oscuridad del coche. «Sí, mi vida». «¿Le ganaste a la abuela?». Me reí, un sonido que era mitad alivio, mitad agotamiento. «Sí, mi amor. Creo que sí».
Conduje directamente a casa de Maite, nuestro puerto seguro. Le había enviado un breve mensaje, plan B. Estamos en camino. Cuando llegamos, ella nos estaba esperando en la puerta, con una manta y 2 tazas de chocolate caliente. No hizo preguntas. Simplemente nos abrazó a los dos. Mientras Maite acostaba a Tadeo en la habitación de invitados, mi teléfono, que había puesto en silencio, comenzó a iluminarse con una frecuencia frenética. Lo saqué de mi bolso. La pantalla mostraba una lista creciente de notificaciones. Llamada perdida, Calista de la Fuente. Llamada perdida, Calista de la Fuente. Mensaje de voz, Calista de la Fuente. Llamada perdida, Román de la Fuente. Mensaje de texto, Román de la Fuente, Adela, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Llamada perdida, Calista de la Fuente. La avalancha continuó. Era una sinfonía de pánico. Calista, acostumbrada a que todos acudieran a su llamada, no podía procesar mi silencio. Román, atrapado en el fuego cruzado, recurría a su método habitual de intentar arreglar las cosas con palabras vacías. Me senté en el sofá de Maite, viendo la pantalla parpadear. 1, 2, 5, 10 llamadas perdidas de Calista. 15. 20. Los mensajes de Román se volvieron más desesperados. Estás destruyendo a mi madre. Estás destruyendo a la familia. ¿Es esto lo que querías? Finalmente, después de la 29ª llamada perdida de Calista, el teléfono se quedó en silencio por un momento. Luego, un último mensaje de texto de ella apareció en la pantalla. Era diferente a los demás. No era una orden, ni una amenaza. Era una súplica, filtrada a través de capas de orgullo herido. Adela, por favor. No hagas esto. Arruinarás todo. Piensa en la reputación de la familia. Leí el mensaje una vez. 2 veces. La ironía era casi poética. La reputación. La fachada. Eso era todo lo que le importaba, incluso ahora. No el dolor que le había causado a su nieto. No la familia que había destrozado. Solo las apariencias. Y en ese momento, supe exactamente qué responder. Mis dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla. No escribí un párrafo. No escribí una diatriba furiosa. Solo 6 palabras. 6 palabras que eran a la vez una advertencia, una promesa y una sentencia. Más te vale empezar a rezar. Presioné enviar. Y apagué el teléfono. La guerra no había terminado. Acababa de comenzar. Y yo acababa de disparar el primer cañonazo. La mañana del 25 de diciembre no trajo consigo la paz y la alegría de la Navidad, sino la calma tensa que precede a una batalla. Después de una noche de sueño intermitente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. La niebla de la duda y la esperanza se había disipado, reemplazada por la certeza de un plan de acción. Maite ya estaba despierta, preparando café. Me pasó una taza sin decir nada, su silencio era una forma de apoyo más elocuente que cualquier palabra. Tadeo todavía dormía, agotado emocionalmente. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó finalmente Maite, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. La guerra de guerrillas ha terminado, dije, tomando un sorbo de café. Ahora empieza la guerra convencional. Calista cree que esto es un drama familiar. Voy a demostrarle que es una crisis corporativa. Encendí mi computadora portátil. Mi primer impulso, el de la noche anterior, había sido enviar un correo electrónico masivo a todo el consejo de la fundación, exponiendo a Calista. Pero la Adela de la mañana era más estratégica. Un ataque frontal sería ruidoso, pero podría ser desestimado como un arrebato emocional, no era histérica. Necesitaba precisión quirúrgica. Redacté 2 correos electrónicos. El primero era para el bufete de abogados que representaba a la fundación. Era formal, profesional y despiadado.
Estimados señores, escribí, en mi calidad de directora de Reyes y Maite Creative, la firma recientemente seleccionada para el proyecto del centro comunitario, me veo en la obligación de informarles sobre un grave e insostenible conflicto de intereses con la actual presidenta del Consejo, la señora Calista de la Fuente. Ha ocurrido un incidente de naturaleza personal que involucra un comportamiento poco ético y perjudicial por parte de la señora de la Fuente hacia mi familia directa. Este comportamiento pone en tela de juicio su juicio y su capacidad para supervisar este proyecto de manera imparcial y profesional. Por lo tanto, mi firma suspende formalmente todo trabajo preparatorio y toda comunicación con la Fundación hasta que se convoque una reunión de emergencia del Consejo para abordar y resolver este asunto a nuestra entera satisfacción. La integridad del proyecto es nuestra máxima prioridad. No di detalles del incidente. La ambigüedad era un arma. Dejaría que su imaginación y sus abogados llenaran los espacios en blanco con los peores escenarios posibles. El segundo correo electrónico fue para una sola persona, Bosco de la Fuente. El tío de Román. El hermano menor del esposo de Calista, un hombre que había construido su propio imperio al margen del negocio familiar y que sentía un profundo desdén por la arrogancia y el esnobismo de su cuñada. Bosco era la oveja negra de la familia y el miembro más respetado y temido del consejo de la fundación por su integridad intachable. Él era mi aliado inesperado. A él le conté todo. Adjunté el archivo de audio. Tío Bosco, comencé, usando el título familiar a propósito. Te escribo no como la arquitecta del proyecto, sino como la madre de Tadeo. Anoche, Calista le dijo a mi hijo que era un error y que no era su nieto. Adjunto una grabación de Tadeo describiendo el incidente. He notificado formalmente a los abogados de la Fundación sobre un conflicto de intereses, pero quería que tú, como el único miembro del Consejo en quien confío, supieras la verdad completa. No busco venganza, busco justicia y protección para mi hijo. No puedo, en buena conciencia, trabajar en un proyecto liderado por una mujer que ha demostrado tal crueldad. Confío en que harás lo correcto. Presioné enviar en ambos correos. El ataque estaba coordinado, un golpe legal y un golpe moral. Había colocado mis piezas en el tablero. Ahora, me sentaría y esperaría a que mi oponente hiciera su movimiento. Sabía que Calista no se quedaría de brazos cruzados. Se defendería, y se defendería con saña. La guerra de trincheras estaba por comenzar. La respuesta de Calista no se hizo esperar, y fue exactamente como la había previsto, insidiosa y por la espalda. No podía atacarme profesionalmente, mi firma había ganado el concurso limpiamente, así que me atacó personalmente. Durante los siguientes días, mi teléfono empezó a sonar con llamadas de números desconocidos. Eran los monos voladores de Calista, sus amigas del club de campo y del comité de caridad, todas cuidadosamente instruidas para transmitir el mismo mensaje venenoso. Adela, querida, soy Eugenia de la Torre, dijo una voz melosa. He oído que ha habido un terrible malentendido. Calista está destrozada. Dice que estás usando a tu hijo para extorsionarla después de una pequeña discusión familiar. Realmente, esto es muy impropio de ti. Otro llamado fue más directo. Adela, soy yo, Pilar. Tienes que detener esta locura. Estás arrastrando el nombre de la Fuente por el lodo. ¿Es que no tienes lealtad? Calista siempre te ha tratado como a una hija. Mentiras. Una tras otra. Calista estaba tejiendo una narrativa en la que ella era la víctima, una abuela amorosa atacada por una nuera inestable y ambiciosa. Estaba intentando aislarme, desacreditarme ante nuestro círculo social antes de que la verdad pudiera salir a la luz. Era una campaña de desprestigio clásica, y por un momento, sentí una punzada de miedo. ¿Y si le creían a ella? Ella era Calista de la Fuente. Yo no era nadie. Román, por su parte, estaba atrapado en el medio, enviando mensajes de texto que oscilaban patéticamente entre la súplica y la acusación. Mi madre está enferma de preocupación. ¿Cómo puedes hacerle esto, seguido de, ¿podemos vernos? Necesito entender. No respondí a ninguno. La reunión de emergencia del Consejo fue convocada para el 28 de diciembre.
Insistí en que se llevara a cabo en un territorio neutral, las oficinas del bufete de abogados, no en la sede de la fundación, que era el dominio de Calista. Entré a esa sala de conferencias sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Calista estaba sentada en la cabecera de la mesa, con un aspecto frágil y agraviado, su abogado a su lado. El resto del consejo, una colección de hombres y mujeres de la alta sociedad, me miraban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Calista habló primero, su voz temblaba con una emoción perfectamente ensayada. Habló de un incidente lamentable, de su profundo amor por su nieto, y de cómo sus palabras habían sido terriblemente malinterpretadas por una nuera emocionalmente volátil que estaba bajo mucho estrés profesional. Pintó un cuadro convincente. Pude sentir cómo la habitación se ponía en su contra. Cuando fue mi turno, fui breve y al grano. La señora de la Fuente no ha descrito un malentendido. Ha descrito una fantasía. Lo que ocurrió no fue una interpretación, fue un acto de crueldad verbal dirigido a un niño de 10 años. El abogado de Calista me interrumpió. ¿Tiene alguna prueba de estas graves acusaciones, señora Reyes? ¿O es solo su palabra contra la de una respetada filántropa? Era el momento. Miré a través de la mesa, directamente a Bosco de la Fuente. Él me devolvió la mirada, su rostro impasible. Habíamos hablado por teléfono el día anterior. Él sabía lo que venía. De hecho, dije, abriendo mi bolso, sí la tengo. Y fue entonces cuando Bosco, mi salvador inesperado, habló por primera vez. Permítanme, dijo, su voz profunda y autoritaria silenciando la habitación. Creo que el consejo necesita escuchar algo. No como una prueba legal, sino como un contexto moral. Sacó su propio teléfono, lo conectó a los altavoces de la sala de conferencias y presionó play. La voz de Tadeo, pequeña, temblorosa e inconfundiblemente sincera, llenó la sala. Y entonces la abuela me dijo que yo era un error, que no era su nieto de verdad, y que papá lo vio, y se dio la vuelta. El efecto fue devastador. El sonido de la voz de un niño contando su propio dolor cortó a través de todas las mentiras y manipulaciones. Vi a una de las mujeres del consejo llevarse una mano a la boca. Vi al abogado de Calista mirar fijamente sus papeles. Y vi el último vestigio de color abandonar el rostro de mi suegra. Cuando la grabación terminó, Bosco la apagó. Se hizo un silencio sepulcral. Ahora, dijo Bosco, su mirada recorriendo cada miembro del consejo, ¿seguimos discutiendo sobre malentendidos? La guerra había terminado. Y Calista había perdido. 6 meses después, el sol de verano caía a plomo sobre los cimientos de lo que sería el nuevo centro comunitario. Yo estaba de pie en medio del ajetreo de la construcción, con un casco puesto y los planos en la mano, observando cómo mi visión cobraba vida. La vida había cambiado drásticamente. La reunión del consejo había sido el punto de inflexión. Enfrentada a la evidencia irrefutable y a la fría furia de su cuñado, Calista no tuvo más remedio que renunciar voluntariamente a la presidencia de la fundación, por motivos de salud. Bosco asumió el cargo de presidente interino, asegurando que el proyecto continuara bajo mi dirección, sin interferencias. La reputación social de Calista, su bien más preciado, quedó hecha jirones. La historia, en susurros y a puerta cerrada, se extendió como la pólvora por su círculo social. Román se mudó de la mansión de la Fuente una semana después de la reunión. Alquiló un apartamento modesto, un lugar que era solo suyo. Fue la primera decisión verdaderamente independiente que le había visto tomar en una década. Comenzó a ir a terapia. Y, lo que es más importante, comenzó a ir a terapia con Tadeo. Nuestra relación seguía siendo un territorio inexplorado. No habíamos vuelto a estar juntos, pero tampoco nos habíamos divorciado. Estábamos en un limbo, aprendiendo a ser padres de un niño que había sido herido por ambos, por la crueldad de una y la cobardía del otro. Román estaba intentándolo. Me llamaba, no para disculparse por enésima vez, sino para preguntarme sobre el día de Tadeo, para compartir algo que su terapeuta le había dicho. Estaba aprendiendo, dolorosamente, a ser el hombre que debería haber sido todo el tiempo. El futuro era incierto,
pero por primera vez, no estaba completamente desprovisto de esperanza. Yo, por mi parte, me había sumergido en el trabajo, pero de una manera diferente. Ya no era una huida, sino una celebración. Me había ganado mi lugar en la mesa, y me aseguré de que mi voz se escuchara. Hice un cambio en el proyecto, una condición no negociable para mi continuación. La capilla del centro ya no llevaría el nombre de los de la fuente. Ahora llevaba el nombre de mi abuela, Elena Reyes, una maestra de escuela rural que me enseñó a leer y que creyó en mí mucho antes de que yo creyera en mí misma. Era mi forma de reclamar la historia, de construir un legado basado en el mérito, no en el nacimiento. Tadeo estaba a mi lado, también con un pequeño casco amarillo. Su risa resonaba entre el ruido de la maquinaria. La terapia le había ayudado inmensamente. Era un niño resiliente, pero la cicatriz permanecería. A veces, por la noche, todavía me preguntaba, «¿Papá me querrá siempre, aunque la abuela no lo haga?» Y yo siempre le daba la misma respuesta, «Tu papá está aprendiendo a quererte más de lo que le teme a ella. Y yo te querré lo suficiente para los dos, siempre». Mientras observaba a mi hijo señalar con entusiasmo una grúa, entendí la verdad fundamental de mi viaje. Construir a veces requiere destruir primero. Para levantar un edificio fuerte y seguro, primero debes limpiar el terreno, eliminar los cimientos podridos y las estructuras inestables. Había demolido la versión de la familia que casi nos destruye, y en su lugar, sobre el terreno despejado, estaba empezando a construir algo nuevo. Algo más pequeño, quizás. Algo más complicado. Pero algo honesto. Algo real. Giré mi cabeza, como si pudiera hablarle a la gente al otro lado de la pantalla, a todos aquellos que podrían estar atrapados en sus propias batallas silenciosas. A veces, para construir un futuro seguro para los que amas, debes estar dispuesto a destruir un pasado tóxico. Hice lo correcto, ¿verdad?